ustedes una reflexión sobre la batalla espiritual. Le voy a pedir al Señor su palabra para que nos inspire en esta reflexión, y les voy a leer a ustedes de la carta a los Romanos en el capítulo 6, desde el versículo 1. Dice: nos libra del pecado actual. ¿Qué diremos pues? ¿Habremos de permanecer en el pecado para dar motivo a que la gracia sea copiosa? No lo permita Dios, porque estando ya muertos al pecado, ¿cómo hemos de vivir aún en él? ¿No sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido con la representación y en virtud de su muerte? En efecto, en el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros como nuevo tenor de vida, que si hemos sido injertados con él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representando su resurrección, haciéndonos cargo que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que sea destruido en nosotros el cuerpo del pecado, y ya no sirvamos más al pecado, pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado del pecado. Palabra de Dios. La palabra batalla espiritual no es muy desconocida por nosotros. Ahora la pregunta es: ¿cuánto conocemos de lo que eso implica? Y no solamente eso, ¿de qué lado estamos luchando? Porque lo más importante de la batalla espiritual es definirnos al territorio que pertenecemos, para que nos demos cuenta en qué andamos. Sabemos perfectamente por las enseñanzas de nuestra fe católica de que Dios detesta al tibio, al mediocre. ¿Y por qué? Porque ese pretende estar en los dos lados. Eso no se puede. Ese es el hipócrita. Entonces, la batalla espiritual del lado de la luz comienza con la fidelidad incondicional a Dios. Esa es la batalla. Nosotros escuchamos de que la Eucaristía tiene la presencia viva de Jesucristo, y sabemos que está vivo en la Eucaristía. Y como católicos, para nosotros poder llamarnos verdaderos católicos, tenemos que tener esa seguridad de creer profundamente, hasta en los cimientos más profundos de nuestro ser, de que esa es una verdad. Jesús está vivo en la Eucaristía. Nos dicen que en una sola borona de una hostia también está Cristo enterito, en una sola borona. ¿Qué sucede en el lado opuesto? En una mentira grande está el diablo entero, y en una borona, o sea, en una mentira chiquita, está el diablo entero. ¿Qué tenemos que entender con esto? El diablo es 100% malo, y para nosotros trabajar contra las fuerzas del mal tenemos que ser 100% buenos. No se puede luchar contra el diablo con 80% de bien, porque no lo tumbaremos, y nosotros humanamente nunca podremos alcanzar a ser 100% buenos. Entonces, ¿dónde está el arma que nos lleva a enfrentarnos al diablo, sabiendo que estamos disminuidos por el pecado original y por nuestra naturaleza temporal de la carne? ¿Cómo hacemos? Para eso viene Jesucristo, a completarnos, a darnos lo que nos falta. Por eso San Pablo dice: pongámonos la armadura de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Dios nos completa en Jesucristo. Jesucristo es redención, es completarnos lo que nos falta. ¿Y cómo se completa eso?
con la fidelidad. Ustedes se dan cuenta que un matrimonio, para poder ser un matrimonio de verdad, tiene que haber fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay matrimonio. Entonces, el ser fiel no es un gran acontecimiento. Uno no podría llegar como esposo a decirle a la esposa: mira todos los esfuerzos que yo hago para serte fiel. ¿Usted se imagina? Eso asustaría a la esposa, porque ¿qué clase de esposo es ese? Sí, es natural que para ser esposo tiene que ser fiel. Por lo tanto, para ser hijo de Dios se tiene que ser fiel a Dios. Y esa es una condición natural que nos da la gracia sobrenatural. ¿Y qué es ser fiel? Ser fiel es ser fiel. O sea, ¿qué es un esposo fiel? Aquel que no tiene ojos para ninguna otra mujer. ¿Qué es un hijo de Dios fiel? Aquel que no tiene ojos para el diablo. Muy sencillo. ¿Cuál es la otra mujer? El otro espíritu. No hay sino dos espíritus: el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Si yo soy hijo de Dios, no puedo tener ojos para el espíritu del mal. ¿Y dónde está el espíritu del mal? Está en el pecado. ¿Y el pecado cómo se mide? El pecado no se mide. El pecado es el diablo, el mal. Ese es el pecado. No se mide. Porque ¿qué medida puede tener? Yo no puedo decir: es que es una mentirita blanca, una mentirita chiquita. No tiene medida. Es una mentira, por lo tanto es el mal. Y ahora, en el mundo en que vivimos nosotros, hemos negociado tanto la gracia que somos infieles y no nos damos ni cuenta ya. Y somos infieles. Y después nos quejamos de que las cosas no nos funcionan. Ustedes se encuentran católicos en la iglesia. Yo a veces veo gente que va a comulgar y llevan caras que parece que estuvieran condenados. Sí, llevan unos rostros de limón espantosos y van a comulgar. Y yo les digo: ¿qué les pasó? Parece que estuvieran quemados, incinerados. Ahí no va la gracia, ni la alegría, ni el gozo, ni la libertad de un alma que está en Dios. ¿Y por qué? Porque tienen negocios con la oscuridad, porque están viviendo una contradicción de vida, porque están viviendo un infierno, porque están viviendo una hipocresía, una mediocridad, una tibieza. Y en esos corazones no hay vida, no hay sino una confusión total. Por eso la verdadera batalla espiritual es definirnos como hijos de Dios. Y para definirnos como hijos de Dios, yo tengo que saber a quién le pertenezco. El matrimonio con Dios tiene como base la fidelidad. Y la fidelidad tiene como vestido la obediencia incondicional. ¿Por qué razón se roban los católicos supuestamente y se los llevan para toda clase de fábulas y filosofías, ideologías y religiones extrañas? ¿Ustedes creen que se los robaron? No se los robaron. Es la soberbia que se los lleva. Eso es lo que se los lleva. ¿Por qué razón? Porque son infieles. El que coquetea con el vecino termina en adulterio. Eso es lo que sucede. No podemos coquetear con el vecino. Yo no puedo ser infiel porque pierdo la batalla. Entonces, nosotros cuando somos creados en el vientre de nuestra madre, en ese instante tenemos una batalla espiritual inmediata, casada ya con el enemigo. Porque el enemigo no quiere que yo le obedezca a Dios. Yo soy una criatura que Dios acabó de crear en ese instante y soy una amenaza para el mal. ¿Por qué? Primero, porque fui creado a imagen de Dios y el demonio odia a Dios y nosotros le recordamos a Dios todo el tiempo cuando nos mira. Entonces nos odia de por sí. Y segundo, Él no quiere que nosotros alcancemos lo que Él perdió, porque es un envidioso. Entonces, ese enemigo no es un enemigo para temer, pero es un enemigo para cuidar, porque estando completamente derrotado, nosotros le podemos dar poder entrando en su territorio. Y ahí nos puede destruir, porque el diablo no tiene ningún poder, porque ese poder se lo quitó Cristo.
Pero para nosotros poder estar dentro de la gracia, de poner el pie sobre la cabeza del diablo, tenemos que estar perfectamente en fidelidad con Dios. De lo contrario, si tenemos negocios con la oscuridad, ¿cómo nos vamos a parar en la cabeza de nuestro propio jefe? No podemos. Entonces, la batalla espiritual de hoy, más que nunca, que nos tocó a nosotros, que estamos viviendo, como dice San Pablo, el día que se apellida de hoy. A nosotros que nos tocó estar acá en este momento, nuestra batalla espiritual es la santidad. Y esto suena como un escándalo. Yo le aseguro que usted sale de acá y llama a algún amigo que no esté muy cerca de Dios y le dice: hoy estuve en una reflexión espiritual y estoy convencido que el único camino de mi vida es volverme santo. Ustedes saben que se van a burlar de usted. Van a creer que se enloqueció, ya perdió los cabales, ya perdió todos los dados, se le acabaron las tuercas. Entonces, esta es la realidad del mundo en que vivimos. La santidad es un escándalo para el hombre del mundo, pero para nosotros no lo es. Yo les aseguro, de la única manera que usted puede estar seguro de que está caminando en la verdadera batalla espiritual del lado del ejército ganador, es si usted vive en la fidelidad incondicional y la obediencia a Dios. Hoy tristemente me encuentro en la iglesia, entre más viajo por la iglesia, por todo el mundo, me encuentro gente dormida dentro de la iglesia, gente viviendo en unión libre, tranquilamente, y están dentro de la iglesia convencidos que están bien. ¿Por qué? Porque por allá alguien que está peor que ellos les dijo que no tenían problema con eso. Que ustedes saben que la miseria busca compañía, ¿sí? Entonces, alguien que está en peor pecado que ellos les dice que no es problema. Pero yo les aseguro esto, no me hace muy popular este sermón, porque yo, por decir lo que digo, siempre ando en problemas, pero no importa, ¿sí? Porque ¿qué tal que estuviera haciendo lo opuesto? Prefiero que me tiren al mar con una piedra amarrada al cuello, como dice la palabra, porque no se trata de venir a predicar mediocridades acá, se trata de venir a predicar la verdad. Y la verdad es: el que vive en pecado es un traidor, no es un amigo de Dios. No se puede tener amistad con Dios si se vive en pecado. Entonces, yo no puedo pretender estar en iglesia y al mismo tiempo estar con el diablo. Yo no puedo hacer eso y justificarlo. ¿Por qué? Porque me acomodé con la carne, porque me acomodé con mis pasiones, porque me acomodé con mis apetitos y mis deseos, y entonces todo eso lo justifiqué. Y Dios me entiende porque es un Dios bueno, porque es un Dios compasivo y misericordioso. Sí, Dios es un Dios misericordioso y compasivo, pero Dios también es justicia perfecta. Y no se olvide de eso. Dios, de la misma manera que ama, de la misma manera también es justo. Y la justicia de Dios no es mediocre. La justicia de Dios es perfecta, es exacta. No pierde para ningún lado absolutamente nada. Es perfecta. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento para vivir de acuerdo a la justicia divina? Tiene que ser perfecto. Y diríamos: yo no puedo ser perfecto. Pues claro que no. Pero entonces, ¿para qué nos dejó Dios los sacramentos? ¿De dónde viene la gracia sacramental? Precisamente por nuestra imperfección y miseria. Y ahí es donde el Señor nos llama. Y usted sabe cuánto odio y cuánta rabia le da a la gente que le digan esto cuando están bien acomodados en el pecado. Les voy a dar un ejemplo. Usted tiene un perrito que ama mucho y lo está mirando desde la cocina, allá en el jardín, y ve que el perrito empieza a desenterrar una rata envenenada y se lo pone en la boca. Usted corre con todo lo que tiene a quitársele la boca esa rata envenenada a su perrito, porque se va a morir. Si usted llega a quitársela, usted sabe que ese perrito la va a morder, porque usted le está quitando la carne de la boca. Eso pasa con las personas que están en pecado mortal. Usted les va a decir que se van a morir con eso y lo muerden, porque están comiendo carne. Por eso, entonces usted no les puede quitar esa carne de la boca porque lo muerden. Eso es. Entonces, démonos cuenta de que no podemos andar con hipocresías. La batalla espiritual quiere decir
ser de un lado o del otro, completamente definido. Usted se puede imaginar esos policías corruptos. ¿Qué representan? Nada, absolutamente nada. Crimen es lo que representan. Nosotros no podemos ser policías corruptos. Nosotros somos hijos de Dios, del ejército de la honestidad, el ejército de la verdad, el ejército de la fidelidad, el ejército de la fortaleza, de la luz, de la claridad, donde todo está a la luz de todos, donde no hay secretos, no hay nada escondido. Ese es nuestro ejército, el ejército de la luz, donde no hay malicia, donde no hay envidia, no hay traición, no hay nada de eso. Esto es el llamado a la verdadera batalla espiritual. La vida terrenal vista desde los ojos del Espíritu es el equivalente a Egipto. San Pablo nos explica de que todo lo que le pasó a los hebreos en el Éxodo es una advertencia para nosotros que vivimos el día de hoy. ¿Y cómo es advertencia? Desen cuenta que ellos, siendo hijos de Dios, fueron creados por Dios en Egipto. Creados por Dios, nacieron en Egipto y llevaban 430 años en Egipto cuando Dios mandó a Moisés a sacarlos de allá. ¿Y qué sucede? Todo lo que les pasa en el desierto es una enseñanza de Dios, una pedagogía, y eso para nosotros es una señal. Pero ¿cuál es la señal? San Pablo nos habla con claridad de que Jesús es el Moisés que viene del cielo. ¿Y por qué lo coloca en esa posición de Moisés? Porque nos viene a sacar del exilio. ¿Y a dónde nos lleva ese Moisés que viene del cielo? Nos lleva a la Santa Jerusalén de arriba, la del cielo. Ya no es una tierra prometida en la tierra. Ya no es la tierra que le prometió a los hebreos que estaban en Egipto. Es la tierra prometida en el cielo. Es la que nos viene a dar el Moisés que vino del cielo. Pero acordémonos de esto. Jesús descendió, bajó. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos abajo. Abajo. ¿Y qué hizo cuando se fue? Ascendió, se fue para arriba. ¿Y qué nos invitó a hacer? A que lo siguiéramos. ¿Y qué quiere decir seguir a Jesucristo? Salir de acá. Somos peregrinos, estamos de paso y estamos abajo en el exilio. Ahora, ¿quiénes están en el exilio con nosotros? Aquí les voy a contar quiénes. Capítulo 12 del Apocalipsis, batalla de los ángeles. Una tercera parte de los ángeles son arrojados a la tierra. No dice que lo mandaron a Marte, ni a Júpiter, ni a Venus. Mandaron los ángeles caídos a la tierra. Y dice la palabra: ay de la tierra y del mar, porque Satanás está furioso, porque su tiempo se acaba ya. Entonces, ¿quién está acá con nosotros? Pues las fuerzas del mal. Y Jesús nos lo recordó: el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan dice: el mundo entero está en manos del diablo. Y nos los dan en señales por toda parte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hagámonos de cuenta de que la tierra toda es Egipto. Y tenemos que salir de acá porque ya Dios nos mandó el Moisés que vino de arriba, el Adán que vino del cielo, el Adán del Espíritu, que nos da la nueva vida en la nueva creación en Jesucristo. Y la invitación nuestra es a salir. Pero para salir de acá tenemos que vivir una batalla espiritual permanente, 24 horas al día, permanente. ¿Y dónde estamos? Estamos en el exilio, que es el equivalente a una prisión temporal. Háganse de cuenta que nosotros estamos nacidos en una prisión, porque eso es igual que el pueblo hebreo que nació en Egipto, nació en la esclavitud. Y nosotros nacimos en la esclavitud de la carne, en un mundo temporal, consecuencia del pecado original, o sea, como en una prisión. En esta prisión hay presos que nunca saldrán, que están condenados eternamente a la prisión. ¿Quiénes son esos? Los ángeles caídos. Y
todos aquellos que se asocian con ellos y se condenan, almas malditas, seres humanos demonizados. ¿Cómo llegaron a demonizarse? ¿Cómo llegaron a condenarse? Ese ángel caído que está sentenciado a vida y nunca saldrá de acá, es un envidioso y nos ve a nosotros que somos prisioneros temporales, que podemos salir de acá si hacemos lo que Dios nos enseñó. Somos temporales. Ellos nos odian y nos envidian. ¿Qué hace un prisionero que está condenado a vida y nunca puede salir? Quiere asegurarse que el prisionero temporal cometa un delito tan grande dentro de la prisión que quede también condenado a la eternidad, para que nunca salga. Esa es la batalla espiritual de nosotros. Quieren esos prisioneros eternos que nosotros quedemos condenados como ellos, y nos quieren hacer cometer un delito para que no salgamos de acá. Entonces Dios viene y primero nos entrega los mandamientos y nos muestra la primera advertencia y nos dice: pecado mortal. ¿Cuántas veces entendemos nosotros lo que significa mortal, pecado mortal? Por eso les decía yo, cuando uno encuentra gente en la iglesia viviendo en pecado mortal y con una sonrisa así pensando que están bien y diciendo: es que no puedo dejarlo, es que esto, es que tengo esto, aquello. Uno dice: ¿cómo puede ser? Si es que está viviendo con la muerte y se va a morir del todo, nunca va a salir de acá, no va a salir, se va a quedar acá. Entonces, esto no quiere decir que yo personalmente pueda estar escandalizado. Yo estuve muerto por 33 años en el pecado. Yo soy un cadáver que sacó el Señor de la tumba y me sacó a la luz, pero porque Él en su misericordia lo hizo. Pero yo estaba tan muerto como todos ellos. Pero hoy yo digo: no se queden muertos, sálganse de ahí ahora que tienen tiempo, ahora que tienen tiempo, ahora que se puede hacer. Y esto es, el diablo no quiere que salgamos de acá. Pero ¿qué poder tiene él? Nada, solo el que yo le doy. Entonces debemos ser esos buenos prisioneros, para que cuando se llegue el momento de la salida de la cárcel, podemos pasar por la puerta principal, que no nos encuentre en la celda 17 cuando llame el Señor. Que estemos a la puerta de salida cuando nos llame, porque ya estamos preparados, porque no podemos irnos de para atrás en esta prisión. Entre más vivamos en pecado, más nos adentramos en la cárcel y menos posible la salida de acá. Ahora, cuando salen las almas de este cuerpo material, tienen que volar hacia la luz. Usted sabe, si usted se muere en este mismo momento acá, nosotros no lo podemos ver ya. Vemos es un cadáver ahí tirado, pero usted sí nos puede ver a nosotros y está paradito ahí mirándonos y nos oye. ¿Usted se imagina ese momento tan difícil? Cuando usted aparece en el mundo espiritual en la plenitud de Él y además puede ver la visión plena del mundo espiritual caído. Póngase a pensar solamente en eso. Si usted no está lleno de luz, usted no puede defenderse de la oscuridad, porque usted no puede ascender hacia la luz si no tiene luz. Tan sencillo como eso. ¿De dónde viene la luz del alma? Del amor, de la fidelidad, de tener esa compañía con Dios permanente, donde el hombre está constantemente trabajando para ser uno con Él. Y así el alma se llena de luz, y al final de esta vida, cuando el alma sale del cuerpo, encandila a los demonios. No se le pueden acercar porque los quema. Ellos no se pueden acercar a la luz. Lo tentarán, pero eso es todo lo que pueden hacer. Esa alma se va hacia la luz, porque pertenece a la luz y no tiene peso ya, porque no está prendida a la tierra, no está pegada a las cosas del mundo. Se puede elevar porque es liviana, es livianita, porque ganó la batalla. Pero cuando nosotros vivimos en pecado, vivimos sujetos a esta carne, somos pesados, y cuando el alma sale de este cuerpo, la pobre alma desnutrida no puede elevarse porque está muy pesada, está como una plomada pegada a la tierra. Y estoy hablando de un alma que se salvó, de un alma que queda en un purgatorio dolorosísimo, del cual tiene que subir lentamente, estando todavía en el mundo caído, en medio de los espíritus caídos.
Y esto no podemos olvidarnos porque es una realidad que la tenemos a la vuelta de la esquina, todos nosotros. Entonces, el nombre de la batalla espiritual, ¿cuál es? Reconocer dónde está el enemigo y darme cuenta si yo estoy empuñando las armas que necesito para defenderme de él, y si no le estoy dando ninguna oportunidad para que ese enemigo me conquiste y me haga un daño bien grande. De eso se trata. Pero no solamente se trata de defender mi vida, no solamente se trata de salvar mi alma, es que nosotros fuimos llamados a defender almas. Nosotros no solamente fuimos llamados a salvarnos, sino que nosotros fuimos llamados a ser vigilantes, guardianes de las almas. Por eso Jesús decía: los voy a hacer pescadores de hombres. Miren la diferencia entre el lenguaje del ejército de la luz y el lenguaje del ejército de la oscuridad. Dios nos llama pescadores y el diablo llama a su ejército cazadores. Esa es la diferencia. Los demonios cazan y los santos pescan. Es la diferencia entre uno y otro. Entonces el Señor nos llama a nosotros a despertar en nuestro corazón una realidad específica del nivel verdadero que tenemos nosotros de fidelidad. ¿Dónde empieza la fidelidad? Les voy a dar un ejemplo. El aborto comienza desde la niñez. Para que una persona llegue a abortar, tuvo que haber aprendido desde pequeñito a matar el amor. ¿Cómo empieza el aborto? Con la desobediencia. El día que uno de niño empieza a desobedecerle a la mamá a propósito y se rebela, aprendió a matar el amor. Muy sencillo. Y entre más se acostumbre a pisotear el amor por la rebeldía, más se acostumbra a abortar. Un día abortar una criatura es nada ya, porque ya está convertido en asesino, ya tiene un corazón que está acostumbrado a matar el amor por la desobediencia. Por eso, y de la misma forma, nosotros eliminamos la fidelidad a Dios con el pecado, porque nos acostumbramos a desobedecer, a ser unos infieles indisciplinados. Y esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra vida. La condición espiritual del hombre exige meticulosidad, no escrupulosidad, porque no podemos ser como las sectas de la Reforma Cristiana, que son sectas escrupulosas, que en todas partes ven demonios y todo el mundo está contaminado. Esos son ese puritanismo que resultó del luteranismo, del anglicanismo, de todas esas sectas que salieron, y el protestantismo en general. Nosotros somos católicos y tenemos una iglesia que nos ha dado todas las verdades y nos ha entregado a nosotros la claridad absoluta de cómo debemos caminar con Dios. ¿Y cómo caminamos con Él? Con meticulosidad. Debemos ser absolutamente meticulosos. Pero ojo, la línea entre meticulosidad y escrupulosidad es muy delgada. Se puede cruzar fácilmente, porque yo no puedo volverme escrupuloso, pero al mismo tiempo tengo que tener una disciplina muy grande. Si yo quiero ganarme esta batalla y ganármela bien y ser un verdadero soldado de Dios que pueda defender las almas que Dios me coloca en el camino, yo tengo que asegurarme de que estoy constantemente limpiando mi camino, ordenando mi corazón, arreglando todo lo que tengo desordenado permanentemente. Yo tengo que dejar de mentir, yo tengo que dejar de odiar, yo tengo que dejar de envidiar, yo tengo que dejar la impureza, yo tengo que dejar la pereza, yo tengo que dejar la indiferencia, yo tengo que dejar todo este cansancio absurdo que produce la rebeldía y que produce la desilusión de las cosas que no conquisto en este mundo temporal, que nos produce un cansancio, un agotamiento, una desilusión. ¿Y qué es eso? Eso es el exceso. Los excesos del mundo nos producen un cansancio existencial, y ese cansancio existencial nos roba la espiritualidad y nos quita la fidelidad a Dios, porque por pereza, por cansancio, por angustia existencial no hacemos lo que tenemos que hacer, no salimos a amar.
¿Cuántos padres de familia no son capaces de estar sentados en la sala de la casa el tiempo suficiente para darle un abrazo a esos hijos que solo necesitan cariño? Pero están tan ocupados que no tienen tiempo para nada, porque viven en una angustia existencial, en una hiperactividad donde no hay tiempo para amar. Y entonces, ¿de qué sirve ese padre de familia cuando no está listo para amar? No es suficiente llevar comida o estar presente para dar instrucciones. Se necesita abrazar, se necesita amar, se necesita estar presente y compartir esos momentos importantes de la vida con aquellos que Dios nos confió. Esas cosas son importantes y no se pueden olvidar. La vida está hecha de esa meticulosidad, de esas cosas chiquitas, y en esas cosas pequeñas es donde perdemos la batalla. ¿Dónde la perdemos? En esos instantes que desperdiciamos. ¿Cuántos padres de familia se arrepienten cuando ya están grandes y los hijos se fueron de todo lo que no hicieron? ¿Y qué fue lo que no hicieron? El amor que no dieron, la paciencia que no tuvieron, la compasión que no tuvieron, la firmeza que no tuvieron. Esto es lo que añora el hombre haberlo hecho diferente. Pero Dios habla con nosotros hoy y nos dice: no es tarde si empezamos ahora mismo, no es tarde. Yo tengo que volverme un absoluto meticuloso. Ustedes saben que en esta sociedad el único perfeccionista que está justificado es el que produce beneficios materiales para los demás. El perfeccionista del alma lo detestan todos, nadie lo quiere. Pero nosotros estamos hablando aquí un lenguaje espiritual. Y el lenguaje espiritual quiere decir, estamos buscando la perfección del alma. Por lo tanto, debemos ser perfeccionistas, sin llegar al escrúpulo. Pero es muy importante darnos cuenta las exigencias tan grandes que tiene el Evangelio con nuestra vida ungida por el Espíritu Santo. Nosotros no somos personas comunes. Eso no quiere decir que somos superiores a nadie, pero no somos comunes. Cuando usted ve un soldado armado en la esquina, con ametralladoras, granadas, está parado allá con todas esas armas en la esquina, ¿usted consideraría a ese soldado un ciudadano común? No, es un militar, ¿cierto? No es común, no es simplemente un civil que camina por allí, no, es un soldado armado, entrenado, preparado, todo eso. ¿Quiénes creen ustedes que somos nosotros? En el mundo espiritual, esos somos nosotros. Un soldado armado con toda clase de armas poderosas, guardiando el territorio de las almas. Pero ¿qué tal cuando usted es un soldado armado y no está preparado? Llega el enemigo y le quita las armas, y encima de todo, con esas mismas armas, lo apuñala y lo mata. Porque eso es la guerra en que estamos nosotros. Cuando yo nazco empuñando las armas que estoy empuñando por ser católico, inmediatamente me gano los enemigos de la oscuridad, porque saben que yo soy un peligro para ellos. Pero si yo no tengo la conciencia de lo que yo soy, entonces me va a ganar el enemigo, porque él quiere tumbarme las armas, porque esas armas le van a hacer daño a él. Y si yo no soy responsable de esas armas, pues voy a ser un terrible soldado irresponsable y mediocre. Y eso es, en el lenguaje espiritual, a lo que equivale la desobediencia. Entonces, la batalla espiritual, ¿cuál es? Nosotros estamos, como dice San Pablo, no solamente luchando con carne y sangre, que es nuestra humanidad, sino con los espíritus que andan por los aires, que son principados, potencias, poderes de la oscuridad. Miren algo importante de saber. Cuando cayeron los ángeles, que según San Juan dice cayeron una tercera parte de ellos, cayeron de diferentes coros angelicales. Ustedes saben que hay 9 coros angelicales. Están los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las potestades, las virtudes, los principados, arcángeles y ángeles. 9 coros angelicales. De esos coros angelicales cayeron ángeles.
y quedaron perfectamente formados en un ejército de desobediencia, porque ellos nacieron y fueron creados por Dios como un ejército, y por lo tanto no saben vivir sino como ejército. Pero entonces los caídos siguieron como ejército, porque para eso fueron creados, pero siguieron como un ejército caído, o sea, un ejército de desobediencia, pero están en formación. Y esos ángeles caídos tan solo le obedecen a la iglesia. La iglesia es la única que tiene poder sobre ellos, nadie más. Por eso el sacramento de la confesión es el poder que tiene la iglesia para atar y desatar, que solo lo tiene la iglesia. A pesar, miren ustedes, el sacerdote puede ser un hombre infiel. Sin embargo, está ungido por el Espíritu Santo para ordenarle al diablo en el momento de la absolución del pecado a que se vaya y deje en paz a esa criatura que la iglesia recupera, perdonándole sus pecados. Solo a esa absolución le obedecen las tinieblas, a nadie más, porque nadie más tiene el poder de desatar. Usted, si pretende ir a confesarse solito donde Jesús y está convencido que quedó perdonado, más vale que se revise otra vez. ¿Usted cree que fue un accidente que Jesús, cuando resucitó, le dio poder a los apóstoles para perdonar o para retener los pecados? Eso no fue un accidente. Él nos dejó el intermediario para que nosotros humillemos este corazón orgulloso y constantemente lo dobleguemos ante otro pecador que es el sacerdote, para que así mantengamos el corazón dócil y podamos ser instrumentos eucarísticos. De lo contrario, nosotros quedamos inservibles por el orgullo, porque el orgullo nos endurece el corazón. Ese es el producto de la reforma cristiana de hace 500 años con Lutero, que renunciaron a los sacramentos. ¿Por qué? Porque el diablo los tumbó. Pero nosotros fuimos creados dentro de estos dones del Espíritu Santo, donde Dios, en la persona de Jesucristo, instituyó la iglesia sacramental. Y yo entiendo esto que el Señor me explica. Cuando Él envió los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote. Y cuando regresaron todos, estaban asombrados de lo que habían hecho en el nombre de Jesús. Judas Iscariote había sanado enfermos, liberado posesos, y era un traidor. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el Espíritu es fiel. Hoy la gente se deja engañar por los prodigios que algunas personas tienen en el nombre de Jesús y se asombran porque hay sanación, hay liberación, hay toda clase de prodigios. Pero ¿sabe quiénes son esos a través de los cuales el Espíritu Santo ejecuta esos prodigios? Cuando van al frente del Señor y le dicen que ellos eran los que sanaban enfermos, los que liberaban posesos, Él les dice: váyanse de mi presencia porque no los conozco. O sea, el hecho de que yo en el nombre de Jesús ejecute toda clase de prodigios, eso no quiere decir que yo le pertenezco al Señor. Eso no es. Entonces, el sentido verdadero del sacramento de la confesión es: el sacerdote está ungido para perdonarme. Y ese sacerdote puede ser Judas Iscariote, puede ser, pero no importa. Por eso nosotros tenemos que superar el instrumento material para no perder la gracia. ¿Cuántas veces hemos perdido la gracia porque no nos gusta el mensajero? ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a decir lo que necesitamos saber, pero no escuchamos porque no nos gustó el mensajero? No nos gustaba el pelo, la nariz del mensajero, o tenía mal aliento, o era de un color de piel que no me gusta, o quién sabe cuántas cosas sucedieron. Pero nos perdimos la gracia por eso, por el orgullo, por la vanidad, por la pretensión, por la miseria humana en que vivimos. Y ahí es donde debemos entender esta batalla espiritual en que estamos nosotros. Todas las veces perdemos porque derrotamos al mensajero. Y el mensajero trae lo que Dios quiere darnos. Y generalmente el mensajero terminamos odiándolo. Ustedes han visto que casi todos los profetas los han matado. Ningún profeta lo quiere en su propia tierra.
los profetas terminan sacrificados, decapitados, crucificados, pisoteados, porque el hombre detesta al mensajero. Es lo más absurdo que hay, pero es la realidad y seguirá así hasta que Jesús regrese, porque esa es la realidad. El que está metido en el pecado odia la verdad, la odia y detesta al que se la recuerda, porque ese es el peor tormento que tiene. Entonces, hoy el Señor nos llama para amarnos, porque contarnos a nosotros una realidad que ya conocemos es amarnos. ¿Qué hace el padre de familia? Repetirle al hijo el mismo sermón todos los días. ¿Por qué? Por esa preocupación que tiene en su corazón de que ese hijo no se olvide de lo bueno, nunca, para que todo le salga bien. Esa es parte del amor. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Lo mismo lo que hace un padre bueno. Nos recuerda todo el tiempo: hagan lo bueno, sigan lo que les enseñé, imiten a mi Hijo Jesucristo, váyanse por la verdad, váyanse por el camino, vengan a la vida, yo los invito, y lo repite todos los días. Y a veces nos cansamos de oír este mismo sermón, pero es que este puede ser nuestro último día. Y qué bueno que si estamos agonizando esta noche, nos estemos acordando estas palabras para que nos sirvan de compañía. ¿Qué tal que el Señor no nos hablara todos los días? ¿Qué tal que no nos viniera a recordar? Entonces no tendríamos fresca la memoria de lo que es importante en el momento de la muerte. Miren ustedes que si yo voy a realizar lo que verdaderamente tengo que hacer con relación a mi espiritualidad, me tengo que dar cuenta que el momento más crucial de mi vida entera es el momento de la muerte. Es el momento más importante, más crucial. Hay muchos doctores y místicos de la iglesia que mantenían una calavera en su escritorio. Ejercicio espiritual, inviolable. Nosotros tenemos que tener la muerte al frente nuestro para poder superar la vida, para poder entrar en la vida de verdad, porque esa muerte es nuestra preparación. Miren que una mujer embarazada sabe que va a estar embarazada por un ciclo de gestación que tendría que ser normalmente de 9 meses. Y como esta mujer es buena, le pide al Señor y ora todos los días que no dejen nacer ese niño antes de los 9 meses, porque sabe que ese niño, para que sea saludable, necesita ese ciclo. Bueno, nosotros estamos embarazados de un alma, pero no sabemos cuánto tiempo es la gestación. No es 9 meses, no sabemos, solo Dios sabe. El alma está siendo moldeada en el vientre de nuestra carne, y somos ese vientre que le da vida al alma, al espíritu. Por eso el diálogo entre Jesús y Nicodemos era un diálogo en el que Nicodemos no entendía lo que Jesús le decía, que tenía que nacer otra vez. Y nacer otra vez, él decía: ¿cómo puede un hombre viejo meterse de nuevo en el vientre de su madre? Pero lo que Jesús le quería decir es que el nacimiento verdadero y pleno es el que viene cuando salimos de este cuerpo. Entonces pasamos por 2 nacimientos. Primero, se rompe el agua del vientre de nuestra madre terrenal y salimos a un vientre de agua mucho más grande, que es el vientre de la tierra. Y luego se rompe el vientre de la tierra y se riega esa agua y entramos a la plenitud del mundo espiritual. Entonces hoy estamos nosotros con un bebé en nuestro vientre que es el alma. Y esta alma la tenemos que cuidar, la tenemos que alimentar para que no nazca prematura ni desnutrida. ¿Cómo puede nacer prematura? El diablo es un experto en robarse nuestro tiempo de gestación. Él tampoco sabe cuánto tiempo tenemos en la tierra, eso solo lo sabe Dios. Pero Él sí sabe que nos puede tumbar la salud física para que salgamos de este cuerpo prematuramente. Eso es. ¿Cómo nos la quita? Con el pecado, con el vicio. Así nos quita la gestación material, con una enfermedad, con un accidente, con algo horrible, por la desobediencia. Esa es la batalla espiritual importante de entender,
Nosotros tenemos que defender este bebé, tenemos que preparar esta alma para que pueda volar hacia Dios. La iglesia es como un nido y nosotros somos esos pichoncitos en el nido, y el Espíritu Santo viene a alimentarnos en el pico con la Eucaristía para que nosotros crezcamos alas, y un día la iglesia nos empuja del nido para que volemos hacia Dios. ¿Ustedes han visto pajaritos que los han empujado del nido y cayeron y no pudieron volar? Porque no estaban preparados, no tenían las alas firmes, y les toca aprender a volar desde el suelo. Desde ahí eventualmente volarán. Ese es el equivalente al purgatorio. Así es. Nosotros estamos en el nido en este momento y tenemos que asegurarnos de crecer estas alas para poder elevarnos hacia el cielo cuando la iglesia nos empuje. ¿Cuántas veces no han estado ustedes en una iglesia y hay un funeral? Y a veces parece que todo el mundo estuviera mirando para abajo en ese funeral, porque alguien como que se hundió. Y a veces entra uno a un funeral que todo el mundo está como mirando para arriba porque alguien como que se elevó. Cuando nosotros vemos el funeral de Juan Pablo II, ¿qué estábamos viendo? Parecía un cohete que se hubiera elevado, un cohete. La gente lloraba porque se sentía huérfana, pero no porque pensaba que se hubiera ido para abajo. Estaba mirando para arriba. Y eso es lo que significa el Hijo de Dios que se eleva hacia el Padre, las alas. Pero para poder tener esas alas del Espíritu necesitamos conquistar la batalla espiritual. Y la batalla espiritual es estar despiertos y alertas y no alimentarnos con nada que vaya a envenenar al bebé que llevamos en el vientre de nuestra carne. ¿Y qué envenena al bebé? El pecado. Es igual que una mujer embarazada fumando, tomando alcohol, usando narcóticos, haciendo toda clase de cosas irresponsables. Eso es lo mismo que hacemos nosotros con el alma si pecamos. Estamos intoxicando esa alma, la estamos dañando, y al final de esta vida, ¿qué sale? Un alma paralítica, un alma desnutrida que no puede moverse siquiera. Y esto es una realidad. Ni lo dude, ni lo piense dos veces. Esta es una realidad. Es muy importante entender esto. Estamos en una batalla espiritual en la cual no podemos negociar nada. No podemos darle ni un chance al diablo de nada. Y para esto tenemos que ser verdaderamente fieles. No lo dude. Usted quiere conocer el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera libertad. Sea fiel a Dios, obediente a Dios, y tendrá paz, tendrá salud, tendrá amor, tendrá caridad, tendrá tolerancia, tendrá paciencia, tendrá compasión. Será un hijo de la luz, será esperanza para este mundo, será un verdadero soldado de la iglesia. Esa es la realidad. Pidámosle al Señor su palabra para que nos selle esta reflexión y así podamos nosotros guardar en nuestro corazón todo lo que el Señor nos ha dado. Y les voy a leer de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Dice: busquen la paz y santidad, procurad tener paz con todos y la santidad de vida, sin la cual nadie puede ver a Dios, atendiendo a que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando fuera y extendiendo sus ramas sofoque la buena semilla, y por dicha raíz se inficionen muchos. Ninguno sea fornicario, ni profano como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Pues tened entendido que después, por más que pretendía ser heredero de la bendición, fue desechado, no pudiendo hacer que su padre mudase la resolución, por más que con lágrimas los solicitase. Además de que vosotros no os habéis acercado a monte sensible o terrestre,
y a fuego encendido y torbellino y negra nube y tempestad y sonido de trompeta y estruendo de una voz tan espantosa que los que la oyeron pidieron por merced que no se les hablase más sino por medio de Moisés, pues no podían sufrir la severidad de esto que se les intimaba. Si una bestia tocare el monte, habría de ser apedreada. Y era tan espantoso lo que se veía, que dijo Moisés: despavorido estoy y temblando. Mas vosotros os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, la celestial Jerusalén, al coro de muchos millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos, ya perfectos o bienaventurados, y a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la aspersión de aquella su sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por su misericordia. Amén.